o de una distosia. Eh, esta, esta situación con la brucelosis hace que haya muchas bacterias en el ambiente, en las pasturas, y otros bovinos la consuman a la hora de consumir el pasto e ingresan a ese nuevo hospedero. Si este nuevo hospedero no está gestante, puede quedar, pongámosle entre comillas, latente dentro de este animal y afectar en un futuro, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos presente. Ok, para hablar un poco más de la brucelosis y meternos de cómo es el manejo de esta enfermedad o explicarlo, no solo debemos entender el ciclo del agente, sino algunas características de este. Tenemos ya muy conocido que la brucelosis tiene gran habilidad para evadir el sistema inmune del, del bovino y tiene la característica de ser una bacteria intracelular facultativa. Esto hace que se esconda y pueda estar dentro del bovino por mucho tiempo. Gracias a Dios, entre las herramientas que existen para su control, contamos con la vigilancia serológica y el sacrificio de los animales positivos. Aquí es importante, bueno, no sé si hoy hay productores, pero es importante aclararle a los productores que a veces ellos ven el resultado como positivo y negativo, ¿verdad? Y lo que es negativo ya quedó negativo y lo que es positivo se va para sacrificio. Lamentablemente no es así. La finca sigue siendo sospechosa y hay que repetir nuevamente esa serología y probablemente van a aparecer nuevos animales en los próximos sangrados. Entonces, esta herramienta de vigilancia y sacrificio ha sido muy utilizada a nivel mundial, dando buenos resultados. Pero si queremos hablar de la epidemiología de un país o de una enfermedad en un país o en una región, definitivamente la única forma que podemos hacerlo de forma real de cómo se está comportando es registrando los datos. Y bueno, en este caso, Costa Rica y SENASA cuenta con el CIBE, que es un sistema bastante robusto, al cual le podemos extraer información bastante creíble también y analizar esos datos y hacer interpretación en base a la epidemiología de la región. Ya es, es de conocimiento de muchos de ustedes que la enfermedad, pues en algunas regiones del país se considera que no está presente y en otras está más bien en una alta prevalencia. La enfermedad como tal sigue siendo una enfermedad considerada de hato y esto hace, y aquí se empieza a complicar un poco la cosa, porque resulta que no podemos, tenemos que poner en contexto el hato en el que estamos manejando y no es lo mismo para hoy hablar de una lechería especializada de altura a un hato de cría o a una lechería de doble propósito en la bajura, ¿verdad? Entonces, los manejos de esos hatos son muy diferentes y lamentablemente en Costa Rica todavía existen hatos donde ni tan siquiera se han muestreado serológicamente en alguna vez. Lamentablemente es una realidad. Y muchos de los hatos, por lo menos en cría, aún se manejan a veces en condiciones un poco extensivas y no cuentan con un registro interno para una trazabilidad interna de los animales y eso complica un poco la enfermedad, el manejo de esta enfermedad. También hay que poner en contexto las condiciones socioeconómicas en que se desarrollan estos hatos o están estas fincas en las diferentes regiones. No es lo mismo hablar de una región donde solo hay fincas que se mantienen bajo un control, bajo alguna organización o profesionales, o una zona fronteriza donde es difícil acceso y donde el productor tiene poco dinero para cubrir los gastos. Entonces,
aún siguen habiendo focos de contaminación de esta bacteria en muchas fincas y lamentablemente la comercialización de animales, por lo menos en las subastas, que es la principal forma que hay acá en Costa Rica, sigue siendo un punto de movilidad de animales que podrían ir positivos y segregar la bacteria en otros actos. Con esto, y que es básico, digamos, como son puntos básicos en la epidemiología, tenemos que también considerar que contamos, gracias a Dios, para esta enfermedad y su control con vacunas. Y eso es lo que vamos a profundizar un poquito el día de hoy. Para hablar un poquito de vacunas, básicamente tenemos dos vacunas bastante utilizadas para el control de la brucelosis, que sería la S19, es una cepa lisa, o la cepa rugosa, que es la RB51. Acá les presento este cuadro porque describe de forma muy sencilla las características de estas dos vacunas. Ese es un libro recientemente publicado por la FAO en este año, en el 2021. Déjenme ver si les puedo aumentar. Perdón. Bueno, acá en amarillo les marqué las características de la S19. Bueno, de forma rápida podemos decir que la S19 ha sido utilizada para el control y la erradicación de la enfermedad en varios países de Europa, en Estados Unidos y Australia. Regularmente se utiliza una sola dosis, ¿verdad? Y el biológico está escrito un control de calidad por la OIE para ser aplicado cuando se comercialice esta vacuna. Como desventajas, está escrito que la vacuna puede producir aborto cuando es inoculada en hembras preñadas, pero esto va a depender de la dosis y la ruta de vacunación o la vía de inoculación. También no está permitido el uso de la vacuna en machos, igual que la RB51. Sin embargo, para el uso de esta vacuna vía conjuntival aún no hay información descrita. Y quizás una de las principales características de esta vacuna es que interfiere con las herramientas diagnósticas utilizadas en los laboratorios. Siendo así, entonces, cuando los animales son vacunados, pues van a salir positivos a las pruebas regularmente. Y también, igual que la RB51, sigue siendo una cepa virulenta que puede producir enfermedad en el ser humano. Sin embargo, la S19 tiene la ventaja de que como no interfiere con los, como se diagnostica con los test regularmente utilizados, puede ser fácilmente diagnosticada en una persona que presente sintomatología. Y bueno, y esta persona podría ser tratada debido a que esta cepa no es resistente a antibióticos como sucede con la RB51. Y también describen que si esta vacuna se utiliza por vía conjuntival, va a producir menor interferencia en el diagnóstico, y si se utiliza en dosis reducida, que es básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok, ya conociendo un poco las características de la S19, vamos a contarles un poco de dónde salió. Desde 1923 es una cepa que se ha venido trabajando y que, bueno, se descubrió en 1923 y que fue atenuada al cultivo número 19, por eso que su nombre de S19 o S19. Esto sucedió bajo condiciones naturales, bajo cultivos, ¿verdad? Sin uso de antibióticos, bajo condiciones controladas de temperatura y tiempo, ¿verdad? Entonces, una vez que la vacuna fue diagnosticada como atenuada en la cepa 19, se podría ser utilizada para el control de la enfermedad. Esto se llevó 17 años, ¿verdad? Y para 1941 ya pasó a ser utilizada para el control de la enfermedad, donde, por ejemplo, Estados Unidos la utilizó por 5 décadas para su control y erradicación de la enfermedad. Aquí pueden ver en esta imagen algunas regiones y países en color verde donde ha sido erradicada la enfermedad utilizando en algún momento en ese proceso la S19.
¿Qué sucede con Costa Rica? Un poco la historia rápidamente. Bueno, está escrito de que desde 1950 hay reportes de que habían animales positivos en unas pequeñas muestras analizadas con una alta prevalencia hasta 23%. En el 58, debido a eso, se tomó bajo el decreto número 1, pasó a ser la vacuna oficial obligatoria en terneras. Para eso se utilizó la S19 acá en Costa Rica. Se describe que en los 70s y 80s hubo una disminución en el apoyo del gobierno al Plan Nacional para el Control de la Brucelosis, y para 1999, bajo decreto, la brucelosis pasa a ser particular obligatoria, o sea, queda bajo responsabilidad del productor, y en ese año se introduce al país la RB51 de libre venta. Hasta ese momento en ese momento se dejó de utilizar la S19 en el país, y desde 1999 hasta la actualidad, la vacuna que se utiliza en Costa Rica es la RB51. Para el 2014, un estudio que se realizó acá en Costa Rica, se detectó por lo menos prevalencias de un 8.2 o un 19.6 en las regiones norte y Caribe, respectivamente, principalmente en los sistemas de carne. Para el 2017, también se publica que la cobertura vacunal a nivel del hato es apenas de un 11%. Para el año siguiente, ya se declara la brucelosis de combate oficial obligatorio bajo decreto, y recientemente este año se nos comunicó que la RB51 ya no era de libre venta y tendría que ser únicamente a personal oficializado, oficiales y sus técnicos. Conociendo un poco ya la historia de la S19 y la situación de Costa Rica, bueno, y antes de muchas de esas situaciones que les conté, nos hacíamos la pregunta de que si se podría utilizar la perdón, la S19 acá en el país, pero queríamos conocer cómo se comportaba la respuesta serológica cuando esta cepa se colocaba en bovinos, utilizando distintos protocolos y dosis, ¿verdad? Bajo las condiciones de Costa Rica. No solo las condiciones de los actos, sino condiciones de diagnóstico de laboratorio. Entonces, para este estudio se unieron diferentes entidades para poder realizar la investigación. Bueno, para trabajar con la S19, y como lo dije anteriormente, la OIE tiene muy claro y bien establecido cuáles son las reglas para su utilización. Hay que indicar que la OIE, en la OIE sigue la S19 siendo la vacuna de referencia para compararla con el resto de otras vacunas, y también la OIE describe el uso de la S19 mediante dosis reducida, que básicamente son 5 por 10 a la 9 unidades formadores de colonia, vía conjuntival. Utilizándola de esta forma, la vacuna tiene protección contra Brucella abortus y también contra Brucella emeritensis, sin producir una respuesta duradera de anticuerpos y reduciendo los riesgos de aborto y la excreción en leche. Y bueno, les decía que la OIE establece algunas pruebas que deben superar las vacunas cuando S19 cuando van a ser utilizadas. Acá en la foto de la derecha pueden ver los linfonodos regionales de la cabeza del bovino que se estarían reactivando una vez que uno inocula vía conjuntival la S19. Y esto básicamente lo que consiste es en producir una barrera regional cubriendo la principal puerta de entrada, que son las mucosas, ¿verdad? El ojo, la nariz y la boca del bovino. En eso consiste el uso de la S19 conjuntival. Bueno, les decía que esta vacuna, si va a ser utilizada, tiene que cumplir ciertas pruebas. Y una de esas es el crecimiento y el aislamiento de la bacteria de esa vacuna. Se hace en medios específicos debidamente descritos, también como el CITA y el FARRIL, y aquí pueden ver en esta imagen cómo se ven las cepitas de S19 de Brucella. Una vez que ha sido
cultivado debe ser identificado. Entonces se corre un PCR múltiple junto con otras cepas de brucelosis, de Brucela, para poder identificarla, ¿verdad? También, perdón, esta vacuna tiene que analizar si su concentración, si está debida, si es debido a lo que dice la etiqueta y si cumple con eso y que sea completamente estéril, que no venga contaminada con otra bacteria y también que sea 100% de fase lisa, ¿verdad? Esto se realizó acá en Costa Rica, ¿verdad? En la UCR, donde están todas las condiciones para hacerlo y una vez que la vacuna que íbamos a utilizar superó esas pruebas, se calculaba la dosis a inocular y la concentración que íbamos a tener en cada una de esas aplicaciones. También esta vacuna debe cumplir con algunas características o pruebas que es la inmunogenicidad en ratones y su virulencia residual. Para esto, antes de utilizarla, teníamos que inocular ratones y sacrificarlos a las 3, aquí como pueden ver en el gráfico de la derecha abajo, a las 3 semanas, a las 6 y a las 9. Y estos ratones eran sacrificados, se les hacía necropsia, se sacaba el vaso, hacíamos un macerado y volvíamos a cultivar. Y aquí pueden ver las colonias, las formadoras de colonia. Aquí en las primeras semanas estaban bastante altas y luego iban reduciéndose. Para hacer esto tenía que hacerse con un control y regularmente se utiliza una cepa USDA. Aquí pueden ver en este gráfico que se comportaron bastante bien. Entonces ya la vacuna que íbamos a utilizar estaba superando las pruebas establecidas por la OIE. Ahora, si quisiéramos introducir la S19 a nivel país, y yo sé que para muchos es preocupante que se diga eso, no deja de ser importante considerar varios factores, ¿verdad? El primero, tiene que estar dentro de los objetivos del programa nacional, ¿verdad? No se puede hacer a la carrera. Segundo, el protocolo, el programa tiene un protocolo y como buen protocolo tiene que tener sus objetivos y sus metas, ¿verdad? Y para esto, como todo protocolo, tiene que estar sometido a evaluación. Entonces, se debe evaluar el protocolo actualmente, se debe considerar si utilizar la S19 es una posibilidad y si se llega a utilizar, evaluar el protocolo posteriormente para ver si los resultados esperados se están alcanzando, ¿verdad? Perdón. Viene taza. Vela la taza. Luego, les decía que si vamos a utilizar esta vacuna, hay que registrar toda la información posible y para eso creo que SENASA cuenta con un sistema bastante robusto que simplemente lo que hay que hacer es hacer unas pequeñas modificaciones y fácilmente se puede utilizar y llevar toda la información con respecto al uso de la S19. Y se debe tener una capacidad diagnóstica. De esto no vamos a dudar de la capacidad que cuenta en este momento los laboratorios del SENASA para identificar y manejar lo que es brucelosis, cuando incluso ya hasta en otras especies se está haciendo y es referencia casi que a nivel mundial. Un punto importante acá es la disponibilidad y la responsabilidad del personal capacitado para su utilización. A diferencia de los años 70, cuando era personal oficial junto con personal capacitado por ello, que básicamente eran técnicos, en este momento contamos con una gran cantidad de médicos veterinarios oficializados que tienen la capacidad para poder utilizar esta vacuna y hacerlo de la mejor forma con respecto a la sistematización de su uso. Y un punto importante a considerar si se utiliza o no la S19 es la prevalencia de la enfermedad en el país o en las regiones. El problema es que tenemos en Costa Rica regiones que están siendo aún muy afectadas por la enfermedad y se debe trabajar sobre eso. Llevamos
más de 20 años o más de 50 años tratando de trabajar sobre la enfermedad y aún continuamos con la enfermedad en el país. Y luego, si la enfermedad persiste, ¿verdad? Como les decía, en algunas regiones. Y luego, considerar las características de esta vacuna, como estaban descritas en la tabla anteriormente. Para eso, el día de hoy, lo que vamos a hablar es un poco sobre la dosis y la vía de inoculación de la S19 y la aplicabilidad de las técnicas diagnósticas utilizadas actualmente. Nos establecimos dos objetivos en terneras, ¿verdad? Y básicamente era comparar la respuesta serológica a la vacuna S19 cuando esta era utilizada con dosis reducida vía subcutánea contra la vía conjuntival. O sea, una inyectable y la otra mediante un gotero en el ojo. El otro objetivo en terneras fue comparar la respuesta serológica cuando la vacuna era utilizada con dosis completa de forma subcutánea, que es la dosis comercial regularmente sugerida por las casas comerciales, y la dosis reducida vía subcutánea también. Esto en terneras. En vacas adultas nos establecimos dos objetivos. Comparar esta respuesta serológica a la vacuna cuando se utilizaba con dosis reducida vía subcutánea contra la vía conjuntival. Y un cuarto objetivo, o segundo en vacas, que era comparar la respuesta serológica a la vacuna cuando la vaca había sido vacunada previamente con RB51. Esto es importante porque debemos saber que tenemos 20 años de estar utilizando la RB51, ¿verdad? O vacas que no han sido vacunadas con RB51 y es también conocido que en el país todavía hay atos y hay animales adultos que nunca han recibido una vacuna contra brucelosis. Esta imagen de acá es la vacuna que utilizamos, es una vacuna que está debidamente inscrita en el SENASA actualmente. Y una vez que esta vacuna superó las pruebas que establece la OIE y se pudo hacer la preparación adecuada, se trabajó en un acto positivo, un acto que se mantenía o venía bajo control, bajo la vigilancia serológica y el sacrificio. Se inocularon una proporción de ese acto y se identificaron para poderlo seguir en el tiempo. A estos animales también a los animales adultos se les practicaba un examen ginecológico periódico mediante palpación rectal y en cada una de esas visitas se les tomaba una muestra de sangre. En un periodo de 405 días tomamos 8 muestras a los animales del estudio. Y a todas estas muestras se les corría las pruebas que tiene el laboratorio actualmente para el diagnóstico de brucelosis, que es una rosa de Bengala como prueba de tamiz y los ELISAs, tanto el indirecto y el competitivo, como pruebas confirmatorias. Estos son los protocolos que utilizamos. Utilizamos 200 vacas adultas, 86 de ellas recibieron la S19 a una concentración dosis reducida vía subcutánea. 119 vacas adultas recibieron la S19 con dosis reducida vía conjuntival, como pueden ver en la imagen. Y en terneras utilizamos 74 terneras. 19 con dosis reducida subcutánea, 19 con dosis completa subcutánea, que es la comercial, y 36 terneras la recibieron de forma conjuntival con dosis reducida. A estos animales se les siguió en el tiempo, como les explicaba. Entonces, aquí están los 279 animales utilizados en el estudio. Se muestrearon el día 0, que es el día que se inocularon. A los 45 días se les volvió a tomar una muestra de sangre y luego cada 60 días. A los adultos se les palpaba, como les decía, en cada una de estas visitas. Lo que pasa es que estos animales estaban inmersos dentro de un hato que estaba bajo saneamiento. Entonces, los 363 animales no vacunados del hato
deberían seguir su vigilancia serológica como lo establece el protocolo nacional normal que utilizamos. Entonces aprovechamos y utilizamos en cada una de esas visitas y las muestreamos también, ¿verdad? Y hacíamos el mismo manejo. Los animales fueron distribuidos al azar. De esta forma, se vacunaron 34 hembras gestantes. 25 recibieron la dosis conjuntival y 9 recibieron la dosis subcutánea. Todas con dosis reducida, ¿verdad? Porque en vacas se utilizó solo dosis reducida. Y bueno, aquí pueden ver la distribución de acuerdo al tercio de preñez en que se encontraban. Bueno, los resultados. En este gráfico tienen las terneras que fueron vacunadas con S19. Vean la línea azul, representa las terneras que recibieron la vacuna por vía conjuntival. A los 100 días ya todas las terneras eran negativas al rosa de Bengala, que es la prueba tamiz que utilizamos regularmente, y se mantuvieron negativas durante todo el estudio. Las que recibieron dosis reducida pero vía subcutánea, sí fueron el 100% positivas a los 45 días, pero empezaron a disminuir rápidamente, siendo todas negativas al día 165. Esto probablemente se explica porque aplicando la vía subcutánea hace una infección más generalizada. Sin embargo, la concentración es reducida y no es tan alta la invasión como sucede con la dosis completa. Vean la dosis completa o la dosis comercial regularmente utilizada, cómo se mantiene dando animales positivos incluso hasta el día 405. Y bueno, y aquí pueden ver lo que sucede con las pruebas confirmatorias, que la verdad es que produce bastante interferencia, como está debidamente descrito para la S19. En vacas adultas pasa algo similar. Las vacas que recibieron, recuerden que en vacas solo utilizamos dosis reducida. Subcutánea, la verde, conjuntival, la azul. En la prueba tamiz, que es la rosa de Bengala, vía subcutánea se mantienen gran cantidad de animales positivos a la prueba de rosa de Bengala. Con la conjuntival también, pero en menor proporción, ¿verdad? Esto está debidamente descrito desde hace mucho tiempo, que si usted vacuna con S19 animales adultos, la persistencia de los anticuerpos va a ser mucho más prolongada. Y lo pudimos confirmar acá, ¿verdad? En el otro objetivo que teníamos con vacas adultas era comparar la respuesta y la interferencia diagnóstica cuando las vacas tenían o no previamente la RB51. Y ¿por qué? Porque podríamos pensar que aquellas vacas que recibieron la RB51 podrían tener una mayor estimulación, considerando de que la S19 se parece mucho a la bacteria de campo, y que podría producir una respuesta exagerada. Sin embargo, no fue así. Más bien por el contrario, pero bueno, no hay diferencia significativa. Estas son las vacas que recibieron la dosis subcutánea reducida. En verde claro son las que no tenían RB51, que fueron 47 animales, y las que tenían RB51 previamente eran 35. Vean que no hay básicamente diferencia en la respuesta al rosa de Bengala. Igual con lo que sucede con la dosis cuando es aplicada vía conjuntival. No hay mucha interferencia ni diferencia entre una vaca vacunada previamente con RB51 o no. Acá pueden ver, recuerden que este estudio se realizó en un hato que se encontraba bajo saneamiento, ¿verdad? Bajo vigilancia, porque había salido positivo. Aquí está, este gráfico es un gráfico de la descripción cronológica del manejo de ese hato. Vean que inicia desde el 2016 y bueno, acá el gráfico lo hice hasta el 2020 para no hacerlo muy grande, pero vean el caos que estábamos viviendo al inicio. En el primer semestre del 2017 obtuvimos un 15% de prevalencia. Hay que considerar que aquí estos 800 animales no se sangraron en una semana, ¿verdad? Se fueron sangrando por lotes. Hay que considerar que aquí
el golpe al bolsillo del productor es bastante alto y nos asustamos un poco y pensamos que aplicando el protocolo normal que hay para brucelosis, de ahí sacando los animales positivos, que fueron segregados completamente a un hato aparte porque eran muchos animales, íbamos a tener una disminución para el próximo muestreo. Y la sorpresa fue que no, que de 379 animales casi llegamos al 27% llegamos. Aquí ya a cualquiera se le para el pelo, ¿verdad? Y empezamos a preocuparnos qué iba a pasar. Ya se había tomado la decisión, era un hato que no estaba utilizando en ese momento la vacuna, entonces empezó a vacunar con RB51 como estaba establecido, ¿verdad? Y entre el 2016 y 2017, vea, 170 animales descritos de acuerdo a los registros habían perdido su cría, o sea, su gestación. Y para el 2018 se subió a un 30. Ya esto era bastantes pérdidas para el productor, más los animales positivos que estaban saliendo. Y aquí hay que reconocer la valentía del productor en tomar la decisión y entrarle a la enfermedad con un manejo bastante serio. Y nos asustamos muchísimo cuando a inicios del 2018 llegamos con unos lotes a 46%. Esto era un caos. Desde que iniciamos, no solo la pérdida que tiene el productor de los animales seropositivos, ¿verdad? Sino las pérdidas de los reemplazos, de las crías de esas vacas. Entonces, como teníamos un hato positivo y un hato negativo, empezamos a identificar las crías con fines, esto se hizo también con fines experimentales, empezamos a identificar las crías de vaca positiva y mantenerlas en el desarrollo normal de la finca. Porque de ahí, quitar todos estos reemplazos iba a ser un gran golpe para el levante nuevamente de la finca. Sin embargo, se quedaron bajo condiciones experimentales. Para finales del 2018, ya la prevalencia venía bajando un poquito, ¿verdad? Bueno, bajó bastante, la teníamos cerca al 10%, y ya estaba muy encaminado la iniciación del estudio. Entonces, igual a finales del 2018 se arrancó. Acá arrancó el estudio, vean la cantidad de animales que se enviaron a matanza, 193 en el 2017, 164 en el 2018 y aún continuaba la finca con un acto positivo para sacar a planta de sacrificio. Una vez que se arrancó el estudio, y aquí pueden ver la prevalencia, cómo se comportó en los animales que les decía que se mantuvieron en vigilancia. Y se tomó la decisión de continuar vacunando toda la ternera de reemplazo entre los 3 y 8 meses con ese 19 vía conjuntival, ¿verdad? No solo los animales en estudio que estábamos siguiendo, sino toda la que iba alcanzando esa edad se vacunaba con ese 19. Y adicionalmente, todo animal que abortara de aquí en adelante se le iba a hacer un cultivo bacteriológico en leche y en hisopado vaginal. Y así se mantuvo el manejo, alcanzando el último aborto diagnosticado fue en junio del 2019, donde la vaca salió positiva. Bueno, era una vaca que estaba dando positiva por producto de que estaba vacunada con S19, ¿verdad? Pero el aborto se aisló Brucella abortus de campo. Entonces, aquí podemos pensar que este animal no fue protegido por la vacuna, lo cual es válido porque ninguna vacuna protege el 100%. Pero casualmente, como llevábamos los registros, este animal el día 0 dio positivo a la rosa de Bengala y dio negativo a la prueba confirmatoria de ELISA, como establece el protocolo normal que tenemos actualmente. Entonces el animal fue considerado como negativo y se quedó en el estudio, porque en este momento, vean que aquí se sacaron 4 animales que dieron positivo, ¿verdad? Entonces se sacaron, porque todavía tenemos animales positivos en el hato acá, ¿verdad? Vean que aquí todavía salieron 14, ¿verdad? Y empezamos el estudio a seguirlo. También
estas terneras que se iban identificando como hijas de positivas, una vez que alcanzaban el destete, se incorporaban al desarrollo normal de la finca junto con terneras de vacas negativas, ¿verdad? Pero recuerden que era para fines de estudio. La idea era seguirlas serológicamente, ¿verdad? Y hacerles un cultivo bacteriológico al parto, tanto a las hijas de negativas como a las hijas de positivas. Nos llevamos la sorpresa que para junio también, a principios de julio creo, al parto de una novilla hija de negativa vacunada en este periodo con RB51, salió positiva en leche, pero la cepa que se aisló fue RB51. Probablemente este sea el primer aislamiento de RB51 en leche, producto de la vacunación. 17 meses después de haber sido vacunada, se logró aislar la cepa RB51 en leche. Para el 2019 se sacaron 58 animales. Aquí hay que indicar algo. Primero, esta reducción de la prevalencia no es producto de la S19, hay que dejarlo muy claro, es producto de la vigilancia serológica y del sacrificio que se estaba haciendo en la finca. Pero recuerden que aquí abortó una vaca con cepa de campo. Esto es un gran desafío para el resto del hato, porque estas vacas vacunadas y no vacunadas convivían mezcladas en grupos de acuerdo al empadre en que estaban llevando o en la etapa. En este caso, estas eran las vacas secas, o sea, destetadas, preñadas, en el grupo de preñadas. Y aquí había vaca positiva, en estos lotes habían vacas vacunadas, perdón, y vacas no vacunadas. Y esta vaca, este aborto, significó un desafío increíble para las vacas que se mantenían en la finca sin vacuna. Y vean cómo la prevalencia se mantiene y actualmente se mantiene en cero, gracias a Dios, y sin abortos. Este es más o menos el manejo que hemos dado a ese dato y definitivamente hay que reconocer el esfuerzo del productor en mantenerse y bueno, gracias a Dios se mantiene en este momento en levante, ¿verdad? Les cuento de forma preliminar que de las hijas de positivas hasta el momento las que llevamos cultivadas no ha salido ninguna positiva. Entonces, ya nos encontramos en este momento haciendo cultivo al primer parto en leche y sopado vaginal en las terneras que fueron vacunadas aquí con S19 en el estudio, que ya están pariendo, ¿verdad? Hay muchas en gestación ya. Y bueno, gracias a Dios va con resultados positivos para el manejo de esta finca. Ya para concluir, definitivamente mantener la vigilancia serológica y el descarte de los animales positivos sigue siendo la primera herramienta que debemos mantener en el país, ¿verdad? Y lo pueden ver con lo que sucedió con el hato, que estuvo bajo estudio. Y acá se debe considerar la S19 con dosis reducida como una opción efectiva. Ya vieron que es un hato con bastante desafío porque había muchos animales positivos. Efectiva, práctica, colocar la gota en el ojo de una ternera no es cosa del otro mundo. Y económica. Definitivamente, probablemente salga bastante económico a utilizar la vacuna vía conjuntival. No se utilizan agujas, no se utilizan jeringas y es bastante práctico. La recomendación va a ser en terneras de 3 a 8 meses porque ya vimos que no produce interferencia al rosa de Bengala, que es la prueba de tamiz. También, en caso de ser necesario utilizarla en vaca adulta, va a depender no solo de la cantidad de abortos que tenga la finca, sino la prevalencia que esté manejando esa finca. Y eso se tiene que hacer bajo un plan bien estructurado, puesto que hay que manejar la serología de esos animales por aparte. Perdón. Adicionalmente, aunque fueron pocos animales, los 34 animales gestantes que se vacunaron con dosis reducida, ninguna de ellas perdió la cría producto de la vacuna, sugiriendo que puede ser bastante segura sin importar la etapa de gestación en la que se utilice. Vía conjuntival, aclaro, ¿verdad? Bueno, vía conjuntival y reducida, pero con conjuntival y subcutánea, pero con dosis reducida.
Cuando la vacuna es utilizada en vacas que recibieron RB51 previamente, no hay diferencia en la respuesta serológica ni la interferencia diagnóstica ante la vacunación con S19 en las técnicas de Rosa Bengala, I ELISA o C ELISA que regularmente utiliza la NACEP. Esto es importante porque eventualmente se podrían vacunar animales que ya tienen previamente la RB51. Como recomendaciones, en caso de que se quisiera utilizar la vacuna S19 y considerarla como una opción para ciertas regiones, atos o condiciones de país, debido a que tenemos alta prevalencia todavía en algunas regiones, el CIBE tiene que tener algunas modificaciones, creo que son muy sencillas, debe mantenerse amigable y la manipulación, ¿verdad? Para incorporar un segmento de vacunación donde se describa el tipo de vacuna utilizada, la dosis y la vía en que se utilizó. Como recomendación, se deben implementar técnicas también y validar técnicas diagnósticas adicionales. Una opción sería el apteno nativo, que es una técnica que puede ayudar a diferenciar animales positivos producto de la vacunación de animales vacunados infectados, ¿verdad? Esto es una herramienta que se puede implementar y yo creo que ya SENASA está bastante encaminado el trabajo con la validación de estas técnicas. Entonces pasaría a ser el Rosa de Bengala, la prueba TAMIS, una prueba bastante económica, y el apteno nativo como prueba confirmatoria, ¿verdad? Para el diagnóstico únicamente de animales que han sido vacunados con S19, que es una técnica que ya está descrita por la OIE y por la FAO debidamente. Bueno, esto es lo que les tenía para hoy. Quiero agradecer primero a diferentes departamentos del SENASA, al CIED de la UCR, que es el Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales, al PIET, que es el Programa de Investigación en Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional, y al PCBET, puesto que esto es producto del trabajo de graduación de la maestría en epidemiología. Muchas gracias y quedo atento a comentarios y preguntas. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor Andrés Aguilar. Realmente una exposición excelente, su trabajo muy interesante. Para los que entraron tarde, vamos a abrir un espacio de aproximadamente 10 minutos, de los cuales únicamente se van a hacer a través del chat, por favor. Así es que si hay preguntas, por favor, realizarlos a través del chat y se van a ir respondiendo según la pregunta que va entrando. Doctor Aguilar, tengo la primera pregunta. Y es de parte del doctor Alexis Sandí, que dice, considerando que los machos no se vacunan y que se hizo referencia a la participación de la hembra bovina en la transición de la enfermedad, ¿podría ampliar el rol de los machos, concretamente los toretes de engorde presentes en un hato bovino infectado, en la posible diseminación de la brucelosis si esos machos son trasladados a otra finca? ¿Pueden los toretes portar la enfermedad? Y ¿pueden los toretes de engorde padecer la enfermedad? ¿La pueden transmitir? Sí, muchas gracias. Sí, claro que la pueden transmitir, la pueden diseminar y, y está ya escrito que aunque no es la vía principal de contaminación, que es la monta, eventualmente un torete que salga de un hato positivo, pues puede llevar la bacteria y diseminarla en otro lado. Creo que lamentablemente sigue siendo una población que está descubierta, ¿verdad? Desprotegida y bueno, aunque no está escrito, sí existe la posibilidad de hacer experimentación con el uso de la vacuna conjuntival en machos y ver cuál es el efecto en ellos. En esta finca
no logramos, sí salieron machos positivos que fueron enviados a machos de empadre, ¿verdad? Que fueron enviados a plantas de sacrificio, pero no aislamos la bacteria de semen, de cultivo de semen, pero está descrito y es una posibilidad y sigue siendo un portillo que queda abierto al dejar los machos desprotegidos con vacuna. Entonces creo que probablemente haya que trabajar un poco en investigación sobre esa parte, pero siguen siendo un riesgo. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Armando Reina. Dice, muy buenas noches, excelente trabajo. Quisiera preguntarle cómo explican ustedes que un animal aparece con RB51 en leche habiendo sido vacunada 50 días antes, tomando en cuenta en que en teoría la RB51 solo se mantiene en el animal 15 días. Bueno, pareciera que no. Pareciera que no, porque de ahí se mantiene, no sé de dónde toma eso de que mantiene 15 días, entonces, ¿qué pasa con la protección? Pareciera que ahí queda. Ese aislamiento se hizo en julio del 2019. Para febrero, enero, febrero del 2019, el CDC publicó casos de humanos positivos por RB51 al consumir sus productos de vacas vacunadas sin pasteurizar. Creo que fueron como 3 casos, si no me equivoco. No recuerdo exactamente en el caso de ellos cuánto tiempo después, pero bueno, considerando que se vacunan terneras y ya eran vacas de producción, pues ya la CDC parece que lo había publicado y en este caso parece que sí se mantiene la bacteria dentro del vacunal, dentro de algunos animales, no todos, ¿verdad? Hay que tener claro, y que puede ser foco de infección para el ser humano. Con la desventaja de que si una persona se infecta de brucelosis por la RB51 y esta no es marcada por el rosa de Bengala de diagnóstico utilizado, es bastante difícil diagnosticar a esa persona, ¿verdad? Y digamos que se lograra decir que es producto de la RB51, pues lamentablemente la cepa es resistente a varios antibióticos, entonces eso no deja de ser un poco riesgoso, ¿verdad? También, pero bueno, creo que eso sería mi explicación, creo que se sigue manteniendo, ¿verdad? Perfecto, doctor. Seguimos con la próxima pregunta. Desde República Dominicana tenemos a Uciel Durán. Dice, buenas noches desde República Dominicana. ¿Me puede ampliar un poco sobre la prueba nativa que mencionó como prueba confirmatoria? Sí, el apteno nativo, eh, bueno, es una titulación que se corre en una placa de agar. Eh, yo no estoy trabajando en eso, ¿verdad? Es otro grupo, o sea, la misma dirección, pero con otro grupo de personas. Eh, Está debidamente descrito por la OIE como una posibilidad para animales vacunados y lo que consiste es una precipitación en agar donde los animales que son vacunados, infectados, producen una doble precipitación en el agar, si no me equivoco. Pero yo esa técnica no la he trabajado, sinceramente. Gracias, doctor. Bueno, Patricia Sandoval hizo la misma pregunta. Rodolfo Rodríguez dice, no se comparó un grupo de animales con S19 y otro grupo sin S19. Me parece que la disminución de la prevalencia y llegar hasta serología negativa se debe al manejo serológico, sacrificio y vacunación con RB51. No logré ver el efecto de la vacunación con la vacuna S19 en el desenlace del saneamiento. Gracias.
Sí, tiene toda la razón. O sea, el efecto sobre la prevalencia no es el uso de la AS19, creo que lo mencioné. Es el trabajo integrado que se hizo en serología y aparto de animales positivos para su posterior envío a plantas de sacrificio. Eso no hay ninguna duda. Bueno, no entendí mucho el comentario con con la RB51. Lo que sí hicimos fue vacunar algunas terneras con RB51, que no está aquí, pero para ver si titulaban, y pues obviamente no titulan, ya eso lo sabemos, no interfieren con el diagnóstico, ¿verdad? Pero ¿para qué iba a presentar eso si eso ya lo sabemos? Lo que él, creo que le entiendo que quiere decir que la S19 no tuvo efectos sobre el saneamiento, no creo, porque recuerde que estamos trabajando un hato que sigue siendo positivo, la bacteria sigue circulando ahí y hasta el momento no hemos tenido abortos, que es uno de los principales efectos que queremos con la vacunación, que no hayan signos clínicos, ¿verdad? Y entonces, los animales siguen siendo desafiados y aún quedan animales sin ningún tipo de protección con S19, ¿verdad? Y no le voy a quitar mérito al efecto que pueda tener la RB51, de eso no se trata hoy, porque definitivamente pues, la vacuna tiene sus efectos. Lo que probablemente hay que considerar es que ante un gran desafío, en un acto positivo, la protección de la RB51 podría no ser tan efectivo como está descrito, como la de 19. Pues digamos que lamentablemente cuando estábamos en el pleno levante de prevalencia, pues no trabajamos con S19, no la podía tener yo y había que ser aprobado para su utilización. Obviamente había que trabajar con la vacuna, con la RB51 que teníamos y estuvo muy desafiada y era increíble cómo usted vacunaba y seguían saliendo animales vacunados positivos y abortados, ¿verdad? O sea, incluso salían negativos al siguiente sangrado y estando preñados y meses más adelante abortaban. Entonces, fue un gran desafío para la vacuna y no estoy diciendo que sea mala, sino que sin embargo, los efectos que podemos ver de la S19 es que por dicha no hubo signos clínicos después de que se utilizó la S19 y que se ha venido utilizando, no ha vuelto. Hay que considerar las características de la bacteria, ¿verdad? Recuerden que ella es latente, ¿verdad? Se va a quedar ahí escondida y ahí va a seguir. Yo no he dicho que ya erradicamos la enfermedad en el acto, ahí sigue la bacteria probablemente. Y, y en cualquier momento puede dar un brote y eso también está bastante descrito para la enfermedad. Y la esperanza es que no suceda. Si mantenemos la vacunación como se ha venido haciendo, la esperanza es que no suceda. Gracias. Bueno, Caterina Guzmán dice, buenas noches, se adjunto el vínculo para el reporte de la CDC que menciona el doctor Aguilar sobre la presencia de RB51 en leche. Ahí tienen entonces el vínculo por si lo quieren ver para los participantes de la charla. Muchas gracias. Gracias. Lisa Fonseca dice, el estudio menciona la cepa 19 al inicio, pero concluye vacuna, perdón, eso es subcutánea. Ok, voy de nuevo. El estudio menciona la vacuna subcutánea al inicio, pero concluye con la vacuna conjuntival al final. No me quedó claro cómo fue el desarrollo o la comparación y si ambas están en el país. Ok. Bueno, en los gráficos pudimos ver cómo la vacunación con dosis reducida vía subcutánea aún tiene una mayor interferencia, ¿verdad? Entonces, digamos que, ¿para qué jugarse la subcutáneo si conjuntival no produce eso?
a los 60, a los 105 días ya nos estaba dando todos los animales vacunados con vía conjuntival negativos. Entonces, como recomendación es utilizar la vía conjuntival y está bastante descrito, ¿verdad? Ahí se me quedó algo, Sarix, no sé si me lo repite, porfa. Dice que no me quedó claro cómo fue el desarrollo o la comparación y si ambas están en el país. Ok, eso. Bueno, se compararon en la titulación, ambas. La línea azul, voy a ver, permítame un segundo. Todavía está la presentación, ¿verdad? Sí. Algo pasa que no la puedo manipular. Vamos a ver. Ahí, perdón. Disculpen que lo haga así a la carrera, pero para que quede claro. La línea azul son las terneras vacunadas vía conjuntival y la línea verde las subcutáneas. Entonces, como produce mayor interferencia, mayor tiempo, vea que supera los 5 meses, y la recomendación es utilizar la vía conjuntival, como está debidamente descrito. Lo otro, la vacuna la S19 está registrada, la que utilizamos está registrada en el país, pero, permítanme otra vez hacer esto, pero esta que está aquí en esta imagen, esta es una vacuna, perdón, que ya está lista comercialmente, que logró su registro, no está registrada en el país, pero me parece todavía, pero tiene su registro de comercialización en el 2018 o 19 lo obtuvo. Es una vacuna que básicamente, aquí viene su diluyente, se aspira, se deposita acá, se hace una pequeña, esta es la vacuna conjuntival comercial y se le pone este dispositivo, se quita todo este sello y se pone este dispositivo que lo que aplica uno es 1 o 2 gotas, no recuerdo, a nivel ocular y ahí estaría haciendo la concentración. Esta es la única vacuna comercial conjuntival que hay, pero ante la necesidad nosotros la trabajamos. La comercial inyectable, digamos, ¿verdad? Que viene, simplemente se aplica en un gotero. O sea, se prepara la dosis que tiene que ser y se consigue un gotero y así fue como trabajamos. Entonces, no es que no está registrado en el país, pero sí hay posibilidad de registrar una vacuna S19 conjuntival en el país. Gracias. Doctor, con respecto a la seguridad del manejo de la vacuna por parte del veterinario o del técnico, ¿nos podría hablar un poco sobre eso? Sí, sí, recordemos que igual que la otra vacuna puede ser infectante para el manipulador. Trabajamos con materiales básicos, ¿verdad? Con guantes, definitivamente que trabajarla con guantes. Recuerden que puede ser riesgoso al prepararla, digamos, al introducir el diluyente dentro del frasco, puede hacer por presión y entonces hay que, ojalá, utilizar lentes cuando se está haciendo la preparación, pero esas medidas son las básicas, no vamos a poner nada extremo, digamos, ¿verdad? Pero sí, sigue siendo una vacuna que se tiene que manejar con las mismas condiciones de protección como se utiliza para la RB51. Perfecto. Vamos a ver. Luis Rodríguez dice, en zonas de alta prevalencia de la enfermedad, ¿habrá posibilidad de una interferencia contra la vacuna, sobre todo la RB51? No entendí, Sari, me lo repite, por favor. Ok, Luis Rodríguez pregunta que si en zonas de alta prevalencia de la enfermedad, si hay posibilidad de una interferencia contra la vacuna sobre
toda la RB51. Me imagino que la pregunta es si hay interferencia entre ambas vacunas, a pesar de que está vacunada con RB51. Sí, no, eso fue lo que pudimos observar acá, ¿verdad? Aquí en este gráfico, estas vacas recibieron la S19 vía subcutánea. Las verde claro no tenían RB51 y las verde oscuro tenían RB51. Esta otra línea acá fueron vacas que recibieron la S19 vía conjuntival, la azul claro, sin RB51 y con RB51 71 animales. Y vea, no hay diferencia. Bueno, hasta uno podría decir que titulan mejor las que no tienen RB51, ¿verdad? Pero no, en realidad la diferencia es mínima, no es ni significativa después, más adelante. Ok, gracias. La siguiente pregunta es de Jorge Román. Dice, buenas noches. ¿Qué consideración tendría usted al respecto? Son varias preguntas. 1. Que la administración sistemática de dosis reducida vía conjuntival en bovinos podría disminuir la duración y la efectividad de la inmunidad de los animales. Sería necesario... Bueno, Perdón. ¿Me da chance de contestar esa para que no se me haga un enredo? ¿Está bien? Sí, adelante. Ok. Yo pensaría que el seguimiento que se le está haciendo a la parte del hato que no está vacunado, ahí se ve mucho lo que es la protección de rebaño de la S19, ¿verdad? Y en los animales que están vacunados, ya se está trabajando sobre ellos y se va a iniciar, una vez que se adelante un poco lo de la validación del apteno nativo, se va a trabajar sobre ellos con ese apteno nativo y probablemente la respuesta a esa pregunta se la vamos a tener en unos años o en unos meses cuando podamos trabajar el hato ya con apteno nativo. Para saber si hay animales vacunados infectados. Pero, yo pensaría que la protección, y bueno, y está en la literatura, desde 1940 está escrito que la protección de la vacuna aplicada con dosis reducida vía conjuntival no, o sea, se reduce la interferencia, el título de anticuerpos, pero la protección no se reduce. Ok, dentro de esa misma pregunta, doctor, pregunta que si es necesario profundizar en estudios de mayor duración. Es probable, pero ¿de dónde plata? Es complicado esto. Sí, sería genial. Y aquí vamos a seguir. Y todavía la finca está en estudio. Sigue en estudio y ahí vamos a pellizcos, pero hay que seguir. Entonces, hay que investigar. Hay que seguir con los cultivos en leche, las terneras vacunadas. Hay que seguir. Esperemos que en algún momento se pueda trabajar en machos, nos autoricen y nos den las condiciones y el apoyo económico para poder trabajar machos. Probablemente haya que inocular machos a una edad temprana, como se hacen con las terneras, y hacer no solo diagnósticos serológicos, sino hacer histopatología testicular y otras cosas para ver qué tanto están dañando a nivel testicular a diferentes edades. Porque y pueda que el daño sea irreversible o pueda que no sea reversible, pueda que no haya daños. Sí, definitivamente hay que continuar con muchos estudios en esta área. Okay. Con respecto a la manipulación de la vacuna, por parte de los operarios... Permítame, Gatsaix. ¿Perdón? Ok. Es que me descuidé y se me estaba quedando sin batería. Ok. Me indica, doctor. Sí, repítame, por favor. Ok, ahora estamos hablando sobre las mismas preguntas de don Jorge. Pregunta sobre la manipulación de la vacuna por parte de los operarios, si podría generar infecciones en ellos, ya lo mencionaste, y además si podría generar contaminaciones en el medio ambiente, dando que la vacuna es viva
y la vía conjuntival posibilitaría la generación de aerosoles. Tal vez sería más desventajas o que desventajas. Perdón, que ventajas. Bueno, es peligroso, por eso la preparación hay que hacerla con las medidas que le mencioné. Y el riesgo del personal que lo manipule es latente, por eso hay que trabajarlo igual con la RB51. Cuando uno prepara la RB51 y la inyecta, hay que hacerlo de forma adecuada. Pues sí, ambas son bacterias vivas y pueden producir infección en el humano. Ahora, ante un accidente por mala manipulación o mal accidente o que el animal se movió, no sé, ¿verdad? Definitivamente la gota no es un riesgo, o sea, ya llevamos probablemente más de 400 animales vacunados y no hemos tenido algún accidente, la verdad, donde haya un riesgo inminente. Sin embargo, podría pasar que nos inyectemos con RB51, ¿verdad? Manipulando las agujas. Entonces, ante una posible infección por cualquiera de las dos vacunas, lamentablemente con S19 se puede diagnosticar. Con S19 se puede diagnosticar en la serología de esa persona si está presentando síntomas. Y es fácilmente diagnosticada y tratada. Con la RB51 es un poco más complicado porque ella, al no interferir al no salir en las pruebas serológicas, como sabemos, ¿verdad? Es bastante complicado. Me parece que ambos biológicos tienen que ser manejados con mucho cuidado y me parece excelente la medida tomada en este año, donde la vacuna tiene que ser únicamente por personal capacitado y oficializado. Ok. La tercera parte de la pregunta es, ¿no cree usted que era evidente la disminución de la detección de los anticuerpos? Pues la dosis justamente es reducida y las pruebas utilizadas no detectan IgM, que son los anticuerpos mayormente generados en el caso de la vacunación. No, aquí no descubrimos el agua tibia, o sea, simplemente ya eso se sabía y está debidamente descrito desde hace muchos años. Y ahí se los puse en la OIE y en la FAO y hay literatura de muchos autores desde 1947, si no me equivoco, para acá, 1976, ahí hay diferentes autores. O sea, y vamos a ver si bajo condiciones de Costa Rica, bajo un acto de Costa Rica, bajo las condiciones diagnósticas de Costa Rica, pues pasaba similar a como estaba escrito. Aquí no hay nada nuevo, sinceramente, más que lo que está escrito se hizo en Costa Rica. Sí, eso era sabido. Vamos a ver, el rosa bengala también detecta IgG, ¿no? Y IgM, doctor. Sí. Okay. Sí. Okay. La cuarta, vamos a ver, la otra parte de la pregunta es, ¿cree usted que exista posibilidad de que una razón por las cuales se disminuía la prevalencia al inicio del estudio no sería la falta de la RB51, sino más bien la falta de detección de los animales con infección? Con infección aguda, por ejemplo, la prueba SAT-ETA. ¿Me lo repite, por favor? Sí, está medio confusilla. ¿Cree usted que exista la posibilidad de que una razón por las cuales se disminuía la prevalencia al inicio del estudio no sería la falla de la RB51, sino más bien la falta de detección de los animales con infección aguda? Por ejemplo, la prueba SAT-ETA. Bueno, esa prueba acá en Costa Rica no es utilizada por la NACEBE, ¿verdad? Acá se utiliza el rosa bengala y la prueba confirmatoria es el ELISA. La disminución de la prevalencia
simplemente la identificación de animales positivos y la segregación a un acto positivo para su posterior sacrificio en planta de proceso. Ni es deficiencia de la RB51, bueno, aunque sí tuvo un gran desafío, ¿verdad? Ni fue efecto de la S19, porque la S19 vino después. Ahora, eso no lo digo yo, está escrito en la literatura que tiene mayor capacidad de protección la S19 ante un gran desafío. Por eso en altas prevalencias se debe considerar, y es considerado por otras, en otras latitudes, la S19 como la primera opción, ¿verdad? Sí, no sé, quedó algo sin responder, no recuerdo. No, también tal vez, doctor, ahí para agregarle un poco lo que usted dice, es que también esa prueba es poco sensible, no es tan sensible. Entonces, aquí no se usa. No trabajo en el diagnóstico. Ajá, correcto. Bueno, voy a seguir con, bueno, Catherine Guzmán nos pone más información para los que están interesados en el chat. Muchas gracias, Caterina. Amanda Castillo, buenas noches. Se menciona que se vacunó entre 3 y 8 meses. ¿Se observó alguna diferencia en la respuesta serológica en animales vacunados antes de los 5 meses y los vacunados después? Ya que No. mencionan que los anticuerpos de la madre podrían interferir cuando se vacunan antes de los 5. No hubo ninguna diferencia. No hubo ninguna diferencia. Recuerden que ese dato no estaba utilizando vacunación, fue diagnosticado positivo, se utilizó la RB51 y ahí nomás se utilizó la S19. Títulos no habían porque las vacas no estaban vacunadas. Y si estaban vacunadas, estaban muy recientes porque había sido en el año anterior. Sí. Okay. Ricardo Barquero nos pregunta si, doctor, con los resultados obtenidos y si el SENASA aprobará el uso de la S19, ¿cuál sería el protocolo sugerido con la vacunación en terneras? Bueno, eso no, creo que no me corresponde a mí. Sin embargo, es la primera prueba con S19 después de más de 20 años de que no se utiliza en el país. Epidemiológicamente y estadísticamente, probablemente la cantidad de animales no tiene gran peso, ¿verdad? Sobre el estudio. Sin embargo, no deja de ser despreciable los datos que se pueden recuperar el día de hoy. Supongo que tendrá que ser considerado por el personal del programa y evaluar el protocolo que está actualmente y los resultados alcanzados hasta el día de hoy, después de 1999. Yo soy consciente de que hay regiones y zonas y establecimientos que han tenido un éxito rotundo con la vigilancia serológica y con el envío de sacrificios de los dispositivos y con la vacunación con RB51. Yo tengo datos así que se manejan muy bien. Y el que no ha vivido el problema con brucelosis podría decir, a mí no me interesa, eso no me preocupa, pero quien ha tenido el problema y tiene un acto positivo y le siguen saliendo animales positivos y eventualmente más adelante le van a dar otra oleada de abortos, eso sí hay que considerarlo. Y considerando que la zona del Caribe tiene una alta prevalencia ya debidamente publicada y escrita a nivel nacional, creo que la S19 vía conjuntival es una herramienta para utilizar en regiones y en atos que todavía están fuera del manejo. Y lo que ha venido pasando a nivel del programa, donde se declaró otra vez como de combate obligatorio, donde ya no es la vacuna de libre venta, eso es un buen inicio a querer
controlar esta enfermedad en un futuro. Como le digo, quienes no han tenido problemas con brucela, eso a mí no me interesa y eso no sucede. Pero quienes sí tienen problemas con brucela podrían estar preocupados porque en este momento tenemos una zona rural con un crecimiento en lecherías de doble propósito que está de moda digo yo porque ha venido tomando su auge. Incluso tenemos recientemente una capacitación para el control de regencias de productores de más de 10,000 litros mensuales. ¿Y qué sucede con los que tienen menos de 10,000 litros? ¿Quién los vigila? El gobierno tiene que agarrar esto de sartén por el mango y cerrar y reducir y aumentar la vacunación a nivel país. Vea lo que está sucediendo con el COVID. Tenemos que aumentar la población vacunada y eso no está pasando con RB50, con brucelosis desde hace muchos años. Tenemos que aumentar la población vacunada para que esté protegida. Y en este momento, yo he tenido casos donde usted llega y diagnostica una finca, el señor, están positivas sus vacas, y lo que hacen es, venden las vacas y meten toros de engorde, y se fue la cría. Estamos descuidando, bajo nuestra responsabilidad está mucho el pie de cría de Costa Rica. Y si descuidamos a esos productores, estamos afectando la producción nacional. Entonces creo que si ya sabemos que hay zonas con alta prevalencia, tenemos que entrarle duro. Y no podemos, y muy probablemente una opción sería quien no tenga problemas, la zona, la región que no tenga problemas, continúe con RB51, pero donde hay que entrar de forma agresiva. Y bueno, y ese 19 sería una opción económica y práctica para utilizar en terneras. Ok, muchas gracias, doctor. Voy a leer las últimas dos preguntas para no alargar su presentación. Vamos a ver, dice el doctor Pablo Ávila, dice, perdón, doctor, en la lechería se vacunan terneras con RB51, se monitorean la enfermedad con prueba de ELISA en leche. ¿No cree que si la RB51 podría salir en leche e interferir el diagnóstico? Sarik, se le cortó el audio, me lo repite, por favor. Claro. Doctor, en la lechería se vacunan terneras con RB51, se monitorea la enfermedad con prueba de ELISA en leche. ¿No cree que si la RB51 podría salir en leche, podría interferir en el diagnóstico? Interfiere en el diagnóstico. No. Correcto. Recuerden que en este caso fue porque se hizo aislamiento y el cultivo sigue siendo la prueba de oro, digamos, para brucelosis. Sí. Sí, eso es importante, mencionar que no interfiere en el diagnóstico de leche. Vamos a ver. Pregunta del doctor Daniel Celedón, ¿la vacuna podría fomentar la latencia de la bacteria, pensando que eventualmente en un caso de inmunosupresión se vuelva una infección activa? Que si la vacuna puede provocar latencia de la enfermedad y que de repente sea... No entendí la última parte. Dice, la vacuna podría fomentar la latencia de la bacteria y pensando eventualmente en un caso de inmunosupresión que se vuelva una enfermedad, una infección activa. Ok, sí, buena pregunta. Quizás no tenga la respuesta completa para eso. Lo que sí le puedo decir es que con dosis completas se produce una gran diseminación y contaminación del animal, ¿verdad? Y por eso produce abortos, ¿verdad? Cuando uno vacuna animales preñados con dosis completa, como dice comercialmente. Pero yo no sé si todavía alguien estará usando la dosis completa comercialmente, pero me parece ir teniendo ya las opciones de dosis reducida y no es que
como le digo, no es que estamos inventando la dosis reducida, eso está escrito desde hace muchos años. Y se está viendo los efectos positivos de utilizarlo con una menor dosis. Entonces, ahora, si la dosis reducida puede producir la enfermedad en una vaca inmunosuprimida, también puede ser posible, porque uno sabe una leucosis o cualquier otra enfermedad que pueda causar inmunosupresión, que de repente la vacuna, sus efectos sobre ese animal sea, pero puede pasar no sé, por eso no tengo la respuesta correcta para eso. Probablemente haya que investigar un poco más y sinceramente no tengo literatura que refiriéndose a eso, como para tenerlo de referencia. Perfecto, doctor. Bueno, creo que damos por finalizada esta charla, doctor. Muchísimas gracias por su charla y por su participación, realmente muy interesante, generó mucha discusión. Y agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas hoy, no solo en el Ganaderos, médicos veterinarios y externos en Costa Rica que nos observaron. Muchísimas gracias por estar acá y muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.